extraordinario, en la sección final de donde están los coros, hay dos coros que tienen la misma melodía. Entonces, quiero hacer una especie de popurrí con los coros 50 y 28 y 29. 50 y 29 tienen la misma música. Entonces vamos a cantar el 50 de primero y como segunda estrofa contamos el 29. El 50, yo soy la senda, dijo el Señor, la vida y la verdad. Y luego después el 29, Jesús no vino a condenar al pobre pecador. Entonces, 50 y 29. Yo soy la senda, dijo el Señor, la vida y la verdad. Y al descarriado pecador soy puerta y buen pastor. Al alma hambrienta pan yo soy, y al mundo tenebroso luz, y todo aquel que cree en mí obtiene salvación. Jesús no vino a condenar al pobre pecador, mas vino para rescatar a todos en su amor. Y al proclamar que Él salva, al proclamar que Él salva, al proclamar que Él salva, ya decimos la verdad. Quiero leer en 3 partes en la Biblia que define algún aspecto de la salvación. Empezar en Jonás capítulo 2, versículo 9. Jonás capítulo 2, versículo 9. Es Jonás orando a Dios y termina su oración de la siguiente manera: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y lo primero que tenemos que entender en cuanto a el Evangelio de Jesucristo es que no es un invento humano, es que la salvación es de Jehová. Pero ahora vamos a Juan capítulo 4. Ahora es el Señor Jesucristo que va a hablar. Juan capítulo 4. Versículo 22. El Señor le habla a una mujer que tiene otra religión, otra creencia, otra manera de ver la vida, y le va a decir: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. Es de Jehová, pero a través de los judíos Dios la ha querido dar a conocer. Ahora vamos a Hechos capítulo 28. Hechos de los Apóstoles capítulo 28, versículo 28. Y este es el apóstol Pablo en la ciudad de Roma, predicando el Evangelio, esa salvación que es de Jehová, que viene de los judíos. Versículo 28 dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. A los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Ahora bien, 3 elementos diferentes en cuanto a un mismo agente, la salvación. Y si preguntáramos qué es el Evangelio, pues el Evangelio es una buena noticia de salvación. Y cuando recibimos buenas noticias, nos alegramos. Y qué bueno sería que con mayor frecuencia recibiéramos buenas noticias. Pero generalmente una buena noticia viene a causa de una mala noticia que hemos recibido. Por ejemplo, cuando salió embarazada una amiga en la familia, todos nos alegramos. ¿Por qué? Porque muchas veces habían intentado de muchas maneras, con tratamientos y tratando una y otra vez, y no podía quedar en estado hasta que llegó el momento en que pudo tener a su bebé. La buena noticia de su embarazo venía
radicada a la luz de la mala noticia de que por muchos años se había intentado y no se había logrado nada. Tener un buen trabajo es una muy buena noticia, posiblemente derivada de que, pues en el pasado hubo mucha búsqueda, enviando hojas de vida a muchos lugares diferentes y siendo infructuoso, hasta que tienes un buen trabajo. Es una buena noticia que hemos recibido. Ahora bien, el Evangelio es una buena noticia de salvación. Ahora bien, esa buena noticia viene derivada de ¿cuál situación previa? Bueno, de que somos pecadores. De que como pecadores nosotros le hemos fallado a Dios. Y que en nuestro pecado nosotros por nuestros propios medios no podemos alcanzar el cielo. Eso es una mala noticia, porque implica que nosotros estamos lejos de Dios. Ahora bien, en Cristo Jesús, la buena noticia del Evangelio es que hay salvación eterna para todo aquel que cree en Cristo, por verle a Él, por confiar en Él, en lo que Él ha hecho para perdonar los pecados de los hombres. Y esa buena noticia se reviste en la salvación que Dios ofrece. Y hay muchos términos asociados al Evangelio. Por ejemplo, el perdón de pecados. Es un término que la Biblia va a usar en relación a cómo el hombre puede ser rescatado de esa manera de vivir contraria a la palabra de Dios. Pero una palabra central que define al Evangelio es que es la salvación que Dios le da al hombre porque Dios la quiere ofrecer, porque Dios la quiere dar. No fui yo el que se la pidió, Dios, sálvame. No, fue Dios que me vio perdido a mí y quiso diseñar un método para que yo pueda ser salvado de mi propia condición. Ahora bien, hemos llegado a Jonás capítulo 2. La salvación es de Jehová. Eso no se lo inventó ningún pastor. Eso no se lo inventó algún profeta de la antigüedad, o no se lo inventó alguno de los discípulos, que bueno, vamos a colocar esto para que sea importante y llamar a las masas. Nada que ver. La salvación tiene su origen, su esencia, su principio en la mente y en el pensamiento de Dios. No había caído el hombre en el pecado en este mundo cuando ya Dios tenía un plan preparado para salvar a ese hombre que iba a pecar. Aún antes de la creación, aún antes de todo lo que existe, ya Dios en su eternidad, en su conocimiento anticipado de las cosas, sabía que el hombre iba a fallar, y en esa falla había diseñado un plan para que el hombre pudiera ser salvado. Ahora bien, ese plan es un plan magnífico. Dios perdona al hombre de sus maldades, pero Dios no pasa por alto el pecado. Muchas veces en la justicia humana se pasa por alto la justicia para poder favorecer a una o a otra persona. Dios no hace eso. Dios es completamente justo y Dios tiene que ser severo al castigar el pecado, y el pecado va a ser castigado. Ahora bien, Cristo, el mismo Dios, toma forma de hombre, y en esa forma humana Él toma mi pecado y lo lleva en la cruz. Y como tomó mi pecado en la cruz, ahora yo no tengo que ser condenado por mi propio pecado. Pecados que cometí en el pasado, que me di cuenta, los llevó Cristo. Pecados que cometí en el presente, que me di cuenta, los llevó Cristo. Y si llegara a cometer pecados en el futuro y me doy cuenta, los llevó Cristo. Pero no solamente eso. Pecados que ni siquiera me di cuenta, ni siquiera fui consciente de que yo le fallé a Dios o le fallé a mi prójimo, también los llevó Cristo en la cruz. De modo que delante de la ley de Dios, de la justicia de Dios, todos mis antecedentes, todos mis delitos, todos mis pecados han sido cargados en la persona del Señor Jesucristo. Y queremos darle una buena noticia de salvación. Esa oferta que yo recibí también está disponible para usted el día de hoy. Usted también puede recibirla y usted también puede liberarse de la condena de su propio pecado. Ahora, usted si es egoísta me va a decir, ¿cómo es posible que usted hable de que Cristo cargó su pecado y lo habla con tanta propiedad? Pero cuando habla de mí dice, usted puede recibir a Cristo. ¿Acaso Cristo no cargó también por mis pecados? Bueno, queremos decirle algo. Si usted confiesa a Cristo como Salvador personal, si usted se arrepiente de sus pecados, Cristo cargó sus pecados en la cruz y la obra del Calvario es vigente para usted.
¿Por qué? Porque es para todo aquel que en Él cree. Pero ¿qué dice Juan capítulo 3? El que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. No es que va a estar en el futuro, estará o estuvo en algún momento, no, está en tiempo presente. Una persona que no ha reconocido a Cristo como su Salvador, la Biblia dice que es objeto de la ira de Dios y la ira de Dios está sobre él. Por eso el llamado de atención es a creer en el Señor Jesucristo, es a buscar a Dios en este instante para recibir la salvación que Dios la da. Ahora bien, la salvación es un diseño divino, es un diseño de Dios. Y Dios la planifica, y Dios la ejecuta, y Dios permite que ese mensaje sea predicado en todo el mundo, para que toda persona tenga oportunidad de salvación. Pero Juan capítulo 4 nos dice, la salvación viene de los judíos. Pablo dice en Romanos, ¿será que tiene beneficio ser judío? Él dice, mucho. Les ha sido confiada la palabra de Dios. De ellos vienen los patriarcas, de ellos vienen los profetas, de ellos vino el Señor Jesucristo, el cual es bendito. Pero ahora bien, los judíos tomaron para sí, en un sentido figurado, los derechos reservados de la revelación divina. Y el propósito por lo cual Dios los había escogido era precisamente para que ellos fueran un testimonio al mundo de lo que Dios hace con el pecador. Ahora bien, viene Cristo a este mundo. Viene a través del linaje de los judíos. La sangre judía corría por las venas de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Salvador, tenemos que decirlo, es un judío. En momentos en donde las alarmas de todo el mundo miran en contra de un Estado judío en este planeta, queremos decirle, el Salvador del mundo viene de la tribu de Judá. Y muere en la cruz con el título de el Rey de los Judíos. Y la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque Cristo vino a través de ese linaje, a través de esa etnia, a través de esa genética. El Señor Jesucristo, al final de la Biblia, dice, yo soy la raíz y el linaje de David. A través de esa descendencia, Dios da salvación no solamente a los judíos, Dios da salvación a todo aquel que en Él cree. Le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y cuando dice todas las familias de la tierra, incluye a toda persona en el mundo, porque la salvación está disponible para toda persona. Ahora bien, ¿quién recibe la salvación? ¿El que tiene la sangre de Abraham o el que tiene la fe de Abraham? Evidentemente tiene la salvación el que tiene la fe de Abraham, que es necesaria para ser justificado delante de Dios. Y ahora, ¿cómo hace Dios para que ese mensaje de esa bendita persona llegue a todo el mundo? Bueno, hemos leído Hechos 28. La salvación es enviada a los gentiles y ellos oirán. En el plan de salvación, no solamente es que Dios envía a su Hijo, no solamente es que su Hijo muere en la cruz, sino que de Jerusalén se va a predicar el Evangelio a todo el mundo conocido. Y con mucho impacto la iglesia ha predicado estos 2000 años hasta lo último de la tierra, hasta alcanzar a toda persona en este mundo, no importa qué tan lejos esté. Estábamos viendo qué tan lejos está cualquier punto de Jerusalén donde empezó la predicación del Evangelio. Y tenemos que decir, el continente americano está bastante lejos de Jerusalén, el continente oceánico más lejos todavía. Pero entonces hay salvación para toda persona sin importar la distancia. Pero sabe, también hay salvación para toda persona sin importar el estatus civil en que se encuentra. No solamente es para aquellos que tienen una vida humanamente ordenada. Para todo aquel, el que vive desordenado, para él también es el Evangelio. No solamente el Evangelio ha llegado a los más bajos estratos de la sociedad, dice la palabra de Dios, a los pobres les es predicado el Evangelio, sino en la alta corte. Pablo va a decir a los filipenses, la casa de César os saluda. Allá arriba había llegado el mensaje del Evangelio para todo aquel que en él cree. Y en esa inclusión tan grande queremos decirle, el Evangelio es
para usted. El Evangelio usted lo puede recibir confiadamente. Pero queremos decirle algo. Usted recibe el regalo y usted decide si abre el regalo y se aprovecha de él, o usted decide ponerlo a un lado y continuar con su vida. Así es el Evangelio. Es un regalo que Dios le da a usted. Es una buena noticia que Dios le quiere dar para que sea salvo por la fe en Cristo Jesús. Y usted la tiene en sus manos. ¿Y qué va a hacer con ese regalo que Dios le da? ¿Lo va a aceptar recibiendo a Cristo como Salvador, o lo va a rechazar poniéndolo a un lado y siguiendo con su vida? Queremos decirle, por eso la palabra de Dios dice que Cristo vino para salvar a muchos, porque para todos es la salvación. Y si todos creyeran, todos serían salvos por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Pero queremos decir con tristeza que no todos obedecen al mensaje del Evangelio. No porque Dios no quiera salvar, no porque Dios no pueda salvar, no porque Dios no haya diseñado y preparado lugar para toda persona, sino porque hay personas que oyen el Evangelio y han decidido voluntariamente rechazar ese mensaje de perdón y ese mensaje de salvación. La salvación es dada a los gentiles. Y como es dada a nosotros en este momento, queremos decirle, aprópiese de la salvación que Dios le quiere dar a usted. Reciba la salvación que Dios le está brindando para que pueda tener vida eterna en Cristo Jesús. Ahora bien, a veces las cosas tienen como letras pequeñas o como condiciones. Bueno, te vamos a dar esto, pero tienes que cumplir con eso. Bueno, queremos decirle, delante de Dios no hay ninguna condición. ¿Será que tengo que cumplir alguna penitencia? No hay condición. ¿Será que tengo que pagarle algo? No hay condición. ¿Será que tengo que hacer algo? No hay condición. Para ser salvo no hay ninguna condición, porque todo lo hizo Cristo en la cruz y dependemos de la eficiencia de la obra del Calvario. No dependemos de mí, y gracias a Dios que no dependemos de nosotros mismos. Si dependiéramos de nosotros mismos, queremos decirle, estaríamos perdidos, porque con la cantidad de fallas que tenemos como seres humanos no podríamos ser salvos. Pero dependemos de la perfecta obra que Dios ha hecho, y por eso queremos decirle, hay seguridad en la persona de Jesús y hay salvación en la persona de Jesús. Esa salvación que es de Jehová, que viene de los judíos, les es dado a usted en esta mañana para que también, arrepentido de sus pecados, pueda recibir el regalo de la vida eterna por medio de la fe en Cristo Jesús.